Siempre empezamos por anatomía entonces. Acuérdense del globo ocular, ¿sí? ¿Qué tenemos en el globo ocular? La córnea. ¿Qué más? La esclera. ¿Qué más? La coroides, la parte media. El globo ocular lo vamos a dividir en tres partes. La parte externa, con la córnea y la esclera. La parte media, formada por la coroides, la úvea. La úvea con sus componentes. ¿Qué componentes tenemos dentro de la úvea? Aparte de la coroides. ¿Cuál es? La coroides, el cuerpo ciliar y el iris, ¿no es cierto? Y tenemos una parte interna que es la retina. Entonces, acuérdense que del globo ocular vamos a dividirlo en tres partes. Ahora, este globo ocular, ¿dónde está ubicado? En la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? La cavidad orbitaria es este hueso que tenemos acá, junto con otras estructuras. ¿Con qué estructuras está el globo ocular? ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos? ¿En la órbita qué tenemos? Nervios, vasos, ¿qué más? ¿Qué hace que el globo ocular se mueva? Músculos, ¿no es cierto? Los músculos extraoculares. Y obviamente nuestro globo ocular. Nuestra cavidad orbitaria tiene un volumen de 30 centímetros cúbicos, pero fíjense que el globo ocular solamente tiene 7, ¿ya? 7, o sea, todo el resto del contenido es lo que acabamos de decir. Vasos, nervios, músculos y grasa orbitaria. ¿Qué más? Este globo ocular pesa 8 gramos y en un adulto tiene un tamaño promedio, una longitud anteroposterior o una longitud axial desde la parte central de la córnea hacia la parte posterior de 23 milímetros. Ese es el tamaño promedio. Fíjese que en el globo ocular les puse unas flechitas. Entre el iris y la córnea hay una cámara. Es la cámara anterior, ¿ya? Es la cámara anterior. Después del iris, entre el iris, pasando el iris, posterior al iris, por delante del vítreo tenemos a la cámara posterior. En la cámara anterior y en la cámara posterior tenemos un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? ¿Humor? Miren, humor acuoso, exacto. Entonces, en la cámara anterior y en la posterior tenemos al humor acuoso. Después del cristalino, posterior al cristalino, está la cámara vítrea. En la cámara vítrea sí tenemos al humor vítreo, ¿no es cierto? Vamos. Cámara anterior, cámara posterior y cámara vítrea. Contenido de la cámara anterior y cámara posterior, humor acuoso. Vamos por partes. La córnea, que es la parte más anterior del ojo. La córnea tiene algunas características. Uno, que es un lente, ¿de acuerdo? Es un lente. Es el lente con mayor poder refractivo del ojo. Acuérdense, la córnea es un lente que tiene el mayor poder refractivo del ojo. ¿Cuánto? Entre 40 a 45 dioptrías aproximadamente. ¿Qué más? Esta córnea es transparente, ¿de acuerdo? Si yo corto la córnea, ¿sangra o no sangra? No sangra. Entonces es avascular, muy bien. Si les cae un cuerpo extraño en la córnea, ¿les duele o no les duele? ¿Duele? ¿Seguro? Sí, duele, la córnea duele mucho. ¿Nadie le ha caído un cuerpo extraño en la córnea? Duele, es muy doloroso, es ricamente inervado, ¿ya? Entonces, sí está inervado, ¿por quién? Por los nervios ciliares. ¿Y los nervios ciliares son ramas de quién? Del quinto 1, ¿ya? Ramas del B1 es el nervio ciliar. Por lo tanto, la córnea es una estructura ricamente inervada, muy dolorosa. Ahora, la córnea tiene capas, ¿verdad? ¿Cuántas capas tiene? 5 capas.
¿De qué nos vamos a acordar? De una mnemotecnia. A, B, C, D, E. ¿Está bien? A por arriba, el epitelio. B de membrana de Bowman. Aquí está. Epitelio. Le sigue la membrana de Bowman. C compuesta por colágeno. El estroma. D la membrana de Descemet. Y E el endotelio. ¿Cuál de estas capas que acabo de mencionar está en contacto con el humor acuoso? ¿Cuál? El endotelio, por supuesto. Entonces, el endotelio. Cuando se daña el endotelio y cuando se daña la membrana de Descemet, ¿qué va a pasar con este humor acuoso? Entra a la córnea, ¿de acuerdo? Hay un ingreso del agua hacia la córnea produciendo edema corneal. ¿Está bien? Entonces necesitamos que todas las estructuras en el endotelio y en la membrana de Descemet estén intactas. La córnea es transparente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que tenga esa transparencia? Fíjense la disposición de las fibras de colágeno. Todas están horizontales y todas son paralelas. No están todas mezcladas y una por aquí por allá, sino que todas son paralelas. Eso es lo que hace que la córnea sea transparente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dijimos de la córnea? Dame una característica de la córnea. Muy bien, avascular. Perfecto. Tu compañera. Inervada. ¿Por qué nervio? B1, pero ¿cuál es la rama exacta? Los nervios ciliares. ¿En qué capa de la córnea estarán los nervios? ¿Cuál creen? ¿Dónde? No está en el epitelio, está en el estroma. Exacto, es la capa más gruesa, es la capa que contiene los nervios ciliares. ¿Ya? En el estroma. Otra característica de la córnea. Muy bien, es la superficie con mayor poder refractivo del ojo. ¿Más o menos cuánto? 40, 50 dioptrías, ¿no es cierto? Ya. Otra característica. Otra. Avascular, muy bien, no sangra. Otra. Transparente, ¿no es cierto? Transparente. ¿Alguna otra? ¿Qué más es? ¿Qué es la córnea? Es un lente, ¿verdad? Acuérdense que es un lente. ¿Cuáles son las capas de la córnea? Dijimos, ¿cuántas hay? 5. A, B, C, D, E. A por arriba, el epitelio, muy bien. B de membrana de Bowman. C compuesta por, ¿quién? Colágeno. ¿Qué capa? ¿Cómo se llama? Estroma, que es la más gruesa y la que tiene los nervios ciliares. D de membrana de Descemet y E de, muy bien, endotelio. Miren aquí. ¿Ven esto blanco? ¿Qué será eso blanco? Esto que se está cortando con la tijera. La esclera, muy bien. Esa es la esclera. Entonces la esclera es la que va a dar prácticamente la forma y es el envoltorio del globo ocular en la parte posterior. De característica es prácticamente es de color blanco. Acuérdense que la esclera también tiene capas, la epiesclera y la esclera con su estroma. ¿De acuerdo? La esclera en sí. Y hay una capa más interna en la esclera que se llama lámina fusca. Esa lámina fusca es pigmentada, miren, porque está en contacto ¿con quién? Con la úvea. La úvea es esta cosa de acá que se ve completamente pigmentada. ¿Quiénes conforman la úvea, dijimos? ¿Quiénes dijimos? La coroides, cuerpo ciliar y el iris. Perfecto, muy bien, chicos. A ver, ¿esta qué estructura es? ¿De quién estábamos hablando ahorita? De la córnea, muy bien. La córnea se continúa con la esclera. La unión entre la córnea y la esclera es la unión córneo-escleral. A esta misma unión córneo-escleral le llamamos limbo. Ahora miren, aquí tenemos al cristalino, aquí tenemos al iris.
Este es el cuerpo ciliar y aquí tenemos, ¿cómo se llaman estas fibrillas? ¿Alguien? Zónula de zinc, ¿no es cierto? La zónula de zinc. ¿Por qué es importante esta imagen? Por dos cosas. Ya sabemos que parte del contenido de la cámara anterior y la cámara posterior es el humor acuoso, ¿verdad? Pero, ¿dónde se produce el humor acuoso? ¿Dónde se produce? ¿Cámara anterior o posterior? ¿Anterior o posterior? ¿En cuál será? En la cámara posterior. En la cámara posterior. ¿Dónde exactamente? Recuerden que les dije que este es el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar tiene músculos ciliares y procesos ciliares. ¿Quién se encarga de la producción del humor acuoso? Los procesos ciliares. Luego vamos a hablar del músculo. Entonces, el humor acuoso se produce en los procesos ciliares del cuerpo ciliar en la cámara posterior. Se dirige a la cámara anterior a través de la pupila, como ven la flechita, para drenarse en la red trabecular. Esta red trabecular está compuesta por el canal de Schlemm y la malla trabecular. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien. Este es el principal sitio de drenaje, más o menos del 80%, pero no es el único. Tenemos otro sistema de drenaje que es a través de la vía uveoescleral, aquí, entre la uvea y la esclera. Pero como es el menor, no es tan importante, pero sí es necesario conocerlo. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, ¿dónde se produce el humor acuoso? Procesos ciliares del cuerpo ciliar. ¿Qué cámara? Posterior. Va a la cámara anterior a través de la pupila para drenarse. ¿Dónde? ¿Por quién está compuesta la red trabecular? Por una malla trabecular y el canal de Schlemm, ¿no es cierto? Canal de Schlemm. Muy bien. Fíjense que aquí está, ¿no es cierto? La red trabecular. Ya. Entonces, entre el iris y la córnea hay una separación, ¿verdad? Este es el ángulo irido corneal. Aquí este ángulo está abierto porque permite el libre paso del humor acuoso hacia la red trabecular. Aquí. Comparen este otro lado. ¿Qué pasa con ese ángulo? ¿Está? Cerrado, exacto, está cerrado, está estrecho. Entonces, más adelante vamos a ver que hay un glaucoma de ángulo abierto y un glaucoma de ángulo estrecho o cerrado. ¿Está bien? Entonces, acuérdense de eso. La diferencia es anatómica. ¿Ya? Ya conocemos a la uvea. ¿Qué capas tiene? Cuerpo ciliar. ¿Compuesta por quién? Por los procesos ciliares que se encargan de la producción del humor acuoso y del músculo ciliar. Muy bien. El músculo ciliar está presente en la acomodación del cristalino. ¿Qué es la acomodación? Una idea. ¿Qué es la acomodación? Lo que están haciendo ustedes de mirar a la frente, a la pizarra, y luego escribir, ¿cómo se llama? Porque están mirando a lo lejos y luego miran de cerca, ¿no es cierto? Ese proceso se llama acomodación. La capacidad que tiene el ojo de enfocar un objeto de lejos hacia cerca. ¿Está bien? Eso es la acomodación. Y en la acomodación participan cinco cosas, ¿de acuerdo? Uno, el cristalino. Fíjense que el cristalino tiene un diámetro antero-posterior. Ese cristalino se va a mover, se hace más gordito y luego enflaquece. ¿Está bien? Para la acomodación, el cristalino se hace más gordito, aumenta su eje antero-posterior, lo primero. ¿Está bien? Entonces, aumento del eje antero-posterior del cristalino en el proceso de acomodación. Segundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mis ojos si yo miro de lejos a cerca?
¿Qué pasa con mis dos ojos? Están así de lejos y luego hacen así, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Convergencia, muy bien. Convergencia de los globos oculares, segundo proceso del proceso de acomodación. ¿Qué pasará con mis pupilas? ¿Yo veo mejor de cerca con las pupilas chiquitas o grandes? ¿Qué creen? ¿Grandes o chiquitas? ¿Alguien le han dilatado la pupila alguna vez? Nunca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Veías de cerca? Entonces, ¿cómo se ve de cerca? Con las pupilas chiquitas. ¿Eso cómo se llama? Miosis. Tercero del proceso de acomodación. Entonces, de nuevo, aumento del eje antero-posterior del cristalino. ¿Sí? Convergencia. Miosis. Mis dos pupilas deben estar en miosis. ¿Qué más? El músculo ciliar se contrae y la zónula, ¿se acuerdan de estas fibritas? La zónula se relaja, ¿de acuerdo? Acuérdense, ¿eh? Aumenta el eje antero-posterior del cristalino. ¿Qué más? Convergencia, miosis. ¿Quién se contrae? El músculo ciliar. ¿Y quién se relaja? La zónula. Muy bien, ahí tienen los 5 componentes del proceso de acomodación. ¿Y qué era el proceso de acomodación? Eso que están haciendo. Enfocar de lejos hacia cerca, eso es el proceso de acomodación. Luego tenemos el iris. Aquí está el iris. El iris es como va a dar como un diafragma al ojo, ¿de acuerdo? Porque gracias al iris tenemos la formación de la pupila, ¿no es cierto? ¿De qué color es la pupila? ¿Qué colores? Ya, puede ser. Está bien. ¿Qué color es la pupila? ¿Qué color es tu pupila? ¿Y qué es el negro? La ausencia de color, ¿no es cierto? Entonces, no tiene color. No tiene color porque es una abertura. Entonces, la pupila es una abertura que se forma por la unión de todo el iris. Por eso es que se considera como un diafragma del ojo. Acuérdense que el iris tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. ¿Qué se hacía muchos años atrás? Era que las mujeres se solían colocar gotas de... ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿De qué? De cocaína. Se solían colocar gotas de cocaína. ¿Y qué produce la cocaína en los ojos? Midriasis. Entonces, se querían ver más simpáticas con los ojos grandes, acuérdense, ¿ya? Se querían ver más simpáticas con los ojos grandes, por lo tanto, este aparato simpático me da midriasis. Por lo tanto, el parasimpático me da miosis, ¿ya? Y bueno, luego tenemos a la coroides, que está entre la esclera y la retina. Vamos a ver la retina. La retina tiene 10 capas. Vamos a nombrarlas. La capa limitante interna, la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa, nuclear externa, limitante externa, la de conos y bastones y el epitelio pigmentario de la retina. ¿De acuerdo? No es necesario que se sepan las 10 capas, es más para residentes. Pero sí se tienen que acordar de algunas capas muy importantes, porque son motivo de pregunta de examen. Una, se van a acordar de estas. El epitelio pigmentario de la retina. ¿Sí? El epitelio pigmentario de la retina. ¿Por qué? Porque consideramos por ejemplo, cuando yo les hable de desprendimiento de retina, ¿qué es el desprendimiento de retina? La separación del epitelio pigmentario de la retina de las otras 9 capas, porque las otras 9 capas son consideradas la retina neurosensorial. ¿Está bien? Entonces, por eso se tienen que acordar. ¿Por qué se tienen que acordar también? Porque es el epitelio pigmentario la capa más externa, ¿ya? La capa más externa. ¿Con quién estará en contacto el epitelio pigmentario? Con la
De dentro hacia afuera, ¿quién sigue? De la retina. ¿Qué es lo que está completamente pigmentado? La uvea, pero ¿qué parte exactamente atrás? La coroides. La coroides. Por eso es el epitelio pigmentado de la retina, porque está en contacto con la coroides. La coroides, ¿se acuerdan que es completamente negrita? ¿No es cierto? Ya. Entonces, el epitelio pigmentado de la retina es una capa que se tienen que acordar. La siguiente capa que está pegada al epitelio pigmentario de la retina es la capa de conos y bastones, la capa de los fotorreceptores, conos y bastones. ¿Para qué nos sirven los conos? ¿Para qué nos sirven los conos? Muy bien, para discriminación de colores. Entonces, los conos nos sirven para la discriminación de colores. ¿Y los bastones para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven los bastones? Para ver de noche, sí. Para discriminar, para diferenciar luz de oscuridad. ¿Ya? Los bastones nos sirven para diferenciar luz de oscuridad. ¿Qué tienen los bastones? Tienen una proteína llamada rodopsina. Los bastones tienen una proteína llamada rodopsina. ¿Y los conos qué tienen? Tienen opsinas. Tienen 3 tipos diferentes de opsinas que en realidad en la retina nosotros tenemos para diferenciar solamente los colores rojo, azul y verde. Muy bien, rojo, azul y verde. ¿Ya? Esas 3 opsinas nos permiten diferenciar, que son a longitudes de luz de onda larga, mediana y corta. Esos son los conos. ¿Qué preferirían ustedes si les permiten elegir entre ver luz, oscuridad o colores? Colores, ¿no es cierto? La visión de colores es lo que la mayoría elegiría. Entonces, vamos a suponer que es lo más importante. ¿Está bien? Si es lo más importante, ¿en qué parte de la retina está? ¿En la periferia o al centro? Al centro, muy bien. ¿Y qué está al centro? La mácula. Entonces, los conos son los principales componentes de la mácula y sobre todo de la fóvea. Ahorita vamos a ver. Entonces, recordamos, visión discriminativa de colores, los conos que tienen opsinas, ¿ya? Mientras que los bastones nos permiten diferenciar la luz de la oscuridad, que tienen rodopsina, ¿ya? Esta es una imagen de un fondo de ojo. Este de acá es el nervio óptico, la papila, la cabeza del nervio óptico. Tenemos vasos, ¿de acuerdo? Tenemos vasos temporales, vasos nasales, los que casi no se ven. Vasos temporal, temporal superior, temporal inferior. Dentro de este círculo verde, en la parte central, está la mácula. Ahí está la mácula. Dentro de eso está la fóvea. Y dentro de la fóvea está la foveola. ¿Dónde estaban nuestros conos? En la mácula, ¿de acuerdo? En la parte central. Digamos que la más importante. ¿Y dónde están nuestros bastones? En la periferia, en la retina periférica. ¿Está bien? ¿Cuál es la que nos permite, la que usamos todo el tiempo, la que nos permite ver así como están viendo ustedes? Por la parte central, la mácula, ¿no es cierto? Usamos más la mácula. Quiere decir que si hay una lesión en la periferia de la retina, ¿nos va a quitar visión? Generalmente no. O vamos a ver un escotoma, una mancha en algún lado. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que si hay una lesión que me compromete la mácula, que es la parte más importante, se pierde visión. ¿Ya? ¿Dónde dijimos que se produce el humor acuoso? ¿Humor acuoso? Procesos ciliares, ¿no es cierto? Procesos.
¿Dónde se drena el humor acuoso? Red trabecular compuesta por malla trabecular, canal de Schlemm. Muy bien. ¿Y el otro sistema de vía de drenaje cuál era? La vía uveoescleral. Uveoescleral. ¿Cuál es el más importante porque drena más? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos es? La de la red trabecular, ¿no es cierto? Esa es la que drena más, drena el 80% de humor acuoso, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿es contenido de la cámara posterior? ¿Qué será? Humor acuoso, muy bien, no vayan a confundir y poner vitrio, es humor acuoso, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos, cuáles son las partes del proceso de acomodación? 5. ¿Cuál es uno? Muy bien, el cristalino se pone gordito, aumenta el eje antero-posterior. ¿Qué más? Convergencia, muy bien, del globo ocular. ¿Qué más? ¿Qué pasa con mi pupila? Miosis, ya. ¿Qué más? ¿Quién se contrae? Músculo ciliar. ¿Y quién se relaja? La zónula de sí. Muy bien, chicos. A ver. Íbamos en las capas de la retina, ¿cierto? Les dije que se acordaran del epitelio pigmentario, de la capa de fotorreceptores con los conos y bastones, se van a acordar de la capa de fibras nerviosas y de la capa nuclear interna, ¿ya? Acuérdense de esas porque esas las vamos a ir viendo. Epitelio pigmentario, conos y bastones, fibras nerviosas y nuclear interna. Ya les voy a ir diciendo cuáles. Vamos con el cristalino. El cristalino es otro lente, ¿verdad? También es transparente. Recuerden que para que nosotros podamos ver, nuestro sistema óptico tiene todos los medios transparentes, ¿ya? Entonces, el cristalino también es una lente, pero esta es una lente biconvexa. Es una lente biconvexa. ¿Dolerá el cristalino? No duele, ¿de acuerdo? No tiene inervación. ¿Sangra? Tampoco sangra. Es avascular. ¿Y qué dijimos? Participa en el proceso de acomodación. ¿Ya? Ya sabemos qué es el proceso de acomodación. Participa en el proceso de acomodación. Ahora, el cristalino tiene partes. Tiene una cápsula anterior, una cápsula posterior. En la cápsula está el epitelio, ¿sí? Tiene corteza, tiene un epinúcleo y tiene un núcleo. ¿Pero de qué quiero que se acuerden? Que tiene una cápsula anterior y posterior, tiene una corteza y un núcleo. De esas tres cosas se tienen que acordar. A ver, ya. ¿Cuál es la irrigación de la retina? Dos cosas. La retina la vamos a dividir en los 2/3 anteriores y en el tercio externo. Los 2/3 internos, perdón, y en el tercio externo. El tercio interno está irrigado por la arteria, perdón, los 2/3 internos están irrigados por la arteria central de la retina. Y esta arteria central de la retina es rama ¿de quién? De la arteria oftálmica. ¿Y la arteria oftálmica es rama de quién? De la carótida interna. Entonces, la carótida interna me da ramas, ¿cierto? Una de esas ramas es la rama oftálmica. La oftálmica me da otras ramas y una de esas ramas es la arteria central de la retina. Otra rama, la arteria ciliar anterior. Otra rama, la arteria ciliar posterior. Importante, arteria central de la retina. ¿Ya? Arteria central de la retina, que me nutre 2/3 internos de la retina, mientras que el tercio externo va a ser irrigado por la coriocapilar. Coriocapilar. Fíjense que la arteria central de la retina está entre la capa de fibras nerviosas. Capa de fibras nerviosas, la arteria central de la retina, que es rama de la oftálmica y a su vez es rama de la carótida interna.
La otra rama de la oftálmica son las arterias ciliares anteriores. Estas sirven para irrigar los 4 músculos rectos, el superior, el inferior, el medio y el lateral, además del músculo ciliar y del iris. En cambio, las arterias ciliares posteriores, también ramas de la oftálmica, ingresan al nervio óptico y tienen unas ramas, cortas y largas. Las cortas son las que se llaman coriocapilar, ¿de acuerdo? Y las largas van hacia el cuerpo ciliar. Acuérdense de qué? De la arteria central de la retina, que es rama de la oftálmica, que es rama de la carótida interna. ¿Qué más se tiene que acordar? Que la arteria central de la retina irriga los 2 tercios internos de la retina y que el tercio externo está irrigado por la coriocapilar. De eso se tienen que acordar. ¿Ya? El drenaje está dado a través de las venas orbitarias, de las venas oftálmicas, ¿sí? Tenemos en el drenaje venoso, así como hay una arteria central, hay una vena central de la retina, hay unas venas ciliares y hay unas venas vorticosas. Lo más importante es la irrigación. Acuérdense. Ya mencionamos algo de la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? Que es esta estructura hueca que tenemos aquí en el cráneo. Entonces, ¿qué huesos participan en la órbita? ¿Qué huesos son los componentes de la órbita? Esta es la nariz, por si acaso para referencia. ¿Qué hueso es este? Frontal. ¿Qué hueso es este? Muy bien. ¿Este de acá? ¿Este? ¿Cómo se llama este? Maxilar. El maxilar superior, que se va hasta acá atrás, miren. Forma parte del piso también. ¿Qué hueso es este? El ala mayor del esfenoides, el ala menor del esfenoides y este, el etmoides, ¿ya? ¿Cuál es la pared más delgada de la órbita? ¿Cuál es? No. ¿Cuál es la más delgadita? La que parece un papel. Acuérdense de sus clases de anatomía. El etmoides, ¿ya? El etmoides es la pared más delgada de la órbita. Y si les pregunto, ¿cuál es la pared que se fractura con más frecuencia? ¿Cuál será? ¿La superior, la inferior, la media o la lateral? ¿Cuál será? ¿Cuál? Inferior, es cierto, ¿ya chicos? A pesar de que la lámina más delgada es la pared medial con el etmoides, la pared que se fractura con más frecuencia es la inferior. Es por el mecanismo del trauma. ¿Está bien? Entonces, pregunta de examen. Entonces, ¿qué huesos conforman la órbita? El hueso frontal, el hueso cigomático, el maxilar, el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, el etmoides y el hueso lacrimal. Eso no lo habíamos mencionado. Fíjense que en la órbita, que tiene un volumen de 30 centímetros cúbicos, que ya lo habíamos dicho, ¿cuánto tenía el globo ocular? 7, muy bien. ¿Y cuánto era el eje antero-posterior? 23, muy bien. Aquí en el ápex de la órbita hay agujeros, ¿cierto? Tenemos el agujero óptico, tenemos la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal superior o esfenomaxilar superior, como quieran llamarlo, la hendidura esfenoidal inferior, que está aquí, no se ve tan bien, ¿sí? O hendidura esfenomaxilar inferior, también es lo mismo, tiene un contenido, ¿cierto? ¿Se acuerdan las clases de anato? Vamos a ver el contenido. Tenemos el canal óptico. ¿Qué tendrá de contenido? Obviamente, el nervio óptico, muy bien. ¿Con quién? Con la arteria oftálmica, además acompañado de las fibras simpáticas. Entonces, el canal óptico tiene al nervio óptico, la arteria oftálmica y sus fibras simpáticas. Tenemos a la fisura orbitaria superior y a la inferior. La superior, ¿qué tendrá? Tiene a los pares 3, 4, 6, B1, vena oftálmica superior y también tiene fibras simpáticas. 3, 4,
6, B1, vena oftálmica superior y fibras simpáticas. ¿Ya? Contenido de la fisura orbitaria superior. Y en la fisura orbitaria inferior, ¿quién nos falta? Si arriba está la vena oftálmica superior, abajo está la vena oftálmica inferior. Y si arriba está el B1, abajo está el B2. ¿Ya? Entonces, canal óptico, nervio óptico, arteria oftálmica, fibras simpáticas. Fisura orbitaria superior, 3, 4, 6, B1, vena oftálmica superior y fibras simpáticas. Faltan los de abajo, vena oftálmica inferior y B2. ¿Sí? Hablamos del contenido orbitario, ya vimos que está el globo ocular, los músculos extraoculares, ¿no es cierto? Los vasos y la grasa. ¿Qué músculos tenemos acá? Este es el ojito derecho. Tenemos al recto medio, al recto lateral, recto superior, recto inferior, oblicuo superior y oblicuo inferior. ¿Cuál es este? ¿Cuál será? El elevador del párpado. Muy bien. ¿Cuántos músculos hay? 7 músculos. ¿Ya? Son 7 músculos. ¿Dónde nacen todos estos músculos? ¿Dónde? En el anillo de zinc, atrás. Casi en el ápex de la órbita. En el anillo de zinc. Nacen en el anillo de zinc. ¿Y dónde se insertan? ¿Dónde se insertan estos músculos? Todos se van a insertar, es una línea imaginaria que se llama línea del ecuador y todos se van a insertar por delante de la línea del ecuador. Todos menos ¿quién? Miren aquí. ¿Ven al oblicuo inferior? Que está aquí adelante nomás, ¿no? Ese no va hacia atrás. El oblicuo inferior se queda acá adelante. ¿En qué hueso estará insertado? ¿Cómo se llama este hueso? Maxilar, exacto. Entonces, el oblicuo inferior es el único que no se inserta con los otros. Se queda adelante en el maxilar inferior. ¿Está bien? En el maxilar, en el hueso maxilar. ¿Quién inerva cada músculo? ¿Qué pares tenemos acá? ¿Qué nervios? 3, 4 y 6. ¿Que eran contenido de quién? De la fisura orbitaria superior. Muy bien. Entonces, el tercero inerva el recto medio, el recto superior y el elevador del párpado, el recto inferior y el oblicuo inferior. ¿Quién inervará al recto lateral? El sexto, muy bien. ¿Y al oblicuo superior? ¿Cuál falta? El 4, exacto. Entonces, ¿quién inerva más? El tercero, ¿de acuerdo? El tercero, el recto interno, superior, inferior, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. El recto lateral es inervado por el sexto par y el oblicuo superior por el cuarto. Si yo les pregunto cómo se llama el tercero, ¿cómo se llama? Motor ocular común. ¿El sexto cómo se llama? ¿Cuál? ¿El sexto? ¿El sexto es? ¿Cuál es el sexto? Motor ocular externo. Motor ocular externo. Y el cuarto es el que, ¿cómo me dijiste? El patético o el troclear, ¿no es cierto? El cuarto par. Ya. Aquí hay un detalle que también es motivo de pregunta. ¿El tercer par es un nervio motor o es sensitivo?
¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre? Motor ocular común. Pero, ojo, es prácticamente al 100% motor, pero tiene unas fibras sensitivas. Esas fibras sensitivas se van a ir al iris para darle la inervación parasimpática. Estas fibras son preganglionares. ¿A qué ganglio? Al ganglio ciliar, ¿ya? Entonces se van al iris, tiene unas fibras sensitivas que se van al iris. ¿Y qué le hace el parasimpático? Miosis, ¿ya? Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es su acción principal, motor en absoluto, ¿sí? Pero tiene unas fibras sensitivas que van al iris para hacer miosis, su acción parasimpática. ¿De dónde salen esas fibras? Del ganglio ciliar. Ya está. Ahora vamos a ver refracción, la parte de óptica. ¿Qué es un ojo hemétrope? ¿Quién no usa lentes? Tú que no usas lentes, ¿eres hemétrope o eres amétrope? ¿Por qué? O sea, ¿cuánto es tu agudeza visual? 20, 20, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, un ojo hemétrope es una persona que cuando ve al infinito óptico, el infinito óptico son 6 metros, ¿ya? Cuando ve al infinito óptico, cuando ve una imagen, esa imagen a través de los rayos de luz que pasan por los medios ópticos transparentes, como la córnea y el cristalino, se enfocan en la retina. Se enfoca entonces la imagen en la retina. Por lo tanto, tiene buena agudeza visual. Es un ojo hemétrope. ¿Y qué es un ojo amétrope? ¿Cuál es un ojo amétrope? La ausencia de hemetropía, ¿de acuerdo? Ese es un ojo amétrope. Entonces, ¿qué vamos a ver? Les hablé de la agudeza visual, ¿cierto? ¿Cómo medimos la agudeza visual? ¿Cómo se llama esta cartilla? La cartilla de Snellen, ¿no es cierto? ¿Desde cuánto va la agudeza visual? ¿Cuál es el perfecto? 20-20. ¿Puede haber agudeza visual de 20-15? Sí puede, pero es un ojo hipermétrope, ¿de acuerdo? El perfecto es 20-20. Vamos a tomarlo desde ahí. 20-200 a más número inferior es menos visión. Es al revés. A más número inferior es menos visión. Por ejemplo, el 20-200 es la letra más grande. Y después del 20-200, si no ve, ¿qué hacemos? Cuentadedos, muy bien. Entonces, ¿qué más le sigue al cuentadedos? Movimiento de manos, ¿no es cierto? Y después del movimiento de manos, percepción de luz. Si no percibe luz, no percepción de luz, ¿de acuerdo? Entonces, la agudeza visual vamos a tomar desde el perfecto, que es 20-20, hacia la no percepción de luz como ceguera completa. ¿Está bien? Una forma, la más frecuente, es esta cartilla, la cartilla de Snellen. Existen otras, ¿ya? Existen otras. Fíjense que dice 20-20, 20-25, 20-100, 20-200. ¿Qué significan los numeritos? ¿Por qué es 20? ¿Y por qué es el de abajo 100, 200, 70, 50? ¿Qué significa? ¿El 20 de arriba qué significa? La distancia a la que tiene que ser tomada, ¿ya? Son 20 pies o 6 metros, es lo mismo. Entonces, toda agudeza visual debe ser tomada a 20 pies o 6 metros. Y el 200 es en base al tamaño de la letra que ve, ¿ya? Es 20-20, digo 20 pies o 6 metros, que es lo mismo. Volvemos a la ametropía. Les decía
que en un ojo hemétrope que tiene visión normal, los rayos de luz se enfocan en la retina. Por ejemplo, tú que usas lentes, ¿qué tienes? ¿Solo miopía? ¿Sí? ¿Tú qué tienes? ¿Pura miopía? ¿Tú? Muy bien, entonces ya vamos encontrando dos defectos refractivos: miopía, astigmatismo. ¿Algún hipermétrope? Un hipermétrope es más frecuente, ¿de acuerdo? La miopía. Entonces, ¿cuántos defectos refractivos tenemos? La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. ¿El miope ve mejor de lejos o de cerca? De cerca. ¿El hipermétrope ve mejor de lejos? ¿Y el astigmata? ¿Ve? Ve borroso, ¿no es cierto? El astigmata ve borroso tanto de lejos como de cerca. Y ahora vamos a ver por qué. Quiero que se acuerden de esto. El ojo miope es un ojo grande. El ojo miope es un ojo grande. Si es un ojo grande, los rayos de luz, ¿dónde se quedan? No llegan a la retina. ¿Dónde se quedan? Por delante de la retina. Entonces, en el miope, los rayos de luz, el foco se queda por delante de la retina. ¿Ya? ¿Qué más? Si es un ojo miope, estoy exagerando las cosas, no es igual en todos, pero es para que se acuerden. Si es un ojo miope grande, tendrá la retina, el tamaño es el mismo. ¿Qué tiene que hacer la retina para cubrir mayor superficie? Estirarse. Si se estira, se adelgaza. Entonces, piensen, ojo grande, ojo miope, retina delgada, posibilidad de que le pase ¿qué? Muy bien, de que se desprenda. Entonces, el miope tiene riesgo de desprendimiento de retina. ¿Está bien? Acuérdense. ¿Dónde está el foco? Por delante de la retina, porque no llega hasta atrás. Es un ojo más grande. ¿Qué tenemos? Al hipermétrope. El hipermétrope es todo lo contrario. Es un ojo chiquito. ¿Está bien? El hipermétrope tiene un ojo chiquito. La longitud axial es más pequeña, por lo tanto el foco de luz se pasa de la retina. La imagen se forma por detrás de la retina en el hipermétrope. ¿Ya? Los niñitos pequeños, cuando nacen, ¿nacen con los ojos chiquitos o grandes? Chiquitos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es más frecuente en los niños? Y la hipermetropía, exacto. Entonces, los niños nacen generalmente hipermétropes. ¿Qué pasa? Que con el transcurso de los años hay una miopización normal, ¿ya? Ahora, en los últimos estudios se ha demostrado que un niño que no era miope, e incluso un adulto que no era miope, por el uso del celular, la tableta, de muy cerca, miopiza también. Por eso es que aumenta más la miopía. Entonces teníamos la hipermetropía, que es un ojo chiquito, que el foco de la imagen se forma detrás de la retina. ¿Quiénes tienen los ojos chiquitos? Los niños, los recién nacidos. Por lo tanto, en ellos es más frecuente la hipermetropía. Fíjense que en la miopía y en la hipermetropía hay un solo foco, ¿cierto? Miren el astigmatismo. ¿Quién me dijo que el astigmata ve doble? ¿Por qué? Porque hay dos focos, por eso es que ve más borroso. ¿Y qué pasa en el astigmatismo? Que la superficie de la córnea es irregular, tiene diferentes poderes refractivos. Si yo trazo una línea, tiene un poder refractivo. Si yo trazo una línea en otro pedacito de córnea, tiene otro poder refractivo. Eso la vuelve irregular. Por eso es que ve borroso y además la imagen en la retina es doble. Hay dos, ¿ya? Una puede quedarse en la retina y la otra puede estar delante o detrás. ¿Está bien? Listo. ¿Quedó claro lo de los defectos refractivos? Miren, ¿este es un ojo chiquito o un ojo grande? Solo imagen.
chiquito, ¿no es cierto? Por lo tanto será un ojo hipermétrope. ¿Dónde está la imagen? Detrás de la retina. ¿Cómo lo corrijo? Le pongo un lente biconvexo, ¿no es cierto? Quiero que los rayos se acerquen. Entonces le pongo un lente biconvexo para que la imagen llegue a la retina. O le pongo esferas positivas. ¿Cómo corrijo la hipermetropía? Con un lente biconvexo o con esferas positivas, que me convergen los rayos. En este otro ojo, en cambio, que es un ojo más grande, por eso es que la imagen se queda por delante de la retina, lo que tengo que hacer es que los rayos que están delante, retrasarlos, ¿no es cierto? Llevarlos más atrás. ¿Cómo hago eso? Con un lente bicóncavo o esferas negativas. O esferas negativas para corregir la miopía. ¿Y cómo corrijo el astigmatismo? ¿Cómo puedo corregir el astigmatismo? Con prismas, ¿ya? Perdónenme, con cilindros. Con cilindros. Los cilindros pueden ser positivos o negativos. Aquí en Perú usamos básicamente los negativos, pero es solo por uso, por frecuencia. Se pueden usar cualquiera de los dos. ¿Y esto qué es? ¿Y qué es la presbicia? Sí, pero si lo llevamos a un término un poquito más técnico, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla? Esta persona, ¿qué está haciendo al hacer así? Está alejando porque no puede ¿qué? No puede ver de cerca. ¿Quién nos permite ver de cerca? ¿Quién? ¿Qué proceso? Entonces, muy bien, entonces la presbicia es la pérdida o disminución del proceso de acomodación. Acuérdense que el proceso de acomodación nos permite enfocar de cerca. No es una enfermedad, es por los años, generalmente se da a partir de los 40 años, a todos, ¿sí? Los que son miopes se retrasa un poco, tienen esa ventaja, se les retrasa la presbicia. Entonces, el presbita, ¿cuál era el proceso de acomodación? ¿Cuáles eran los 5 pasos? Aumento del eje antero-posterior del cristalino. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué pasaban con mis globos oculares? Convergencia. ¿Qué pasa con mi pupila? Miosis. ¿Quién se contrae? ¿Y quién se relaja? Muy bien, la zónula. Ahí están los 5 procesos, ¿cierto? Entonces, la presbicia es la disminución o la pérdida del proceso de acomodación del cristalino. ¿Cómo corregimos la presbicia? Con lentes